Para los que esperaban el juego de Need for Speed Unbound en la consola Xbox Series X, pues bueno, la espera ha terminado y en este video vamos a hacerle un revisado de rendimiento, es decir, FPS, resolución, entre algunos otros detalles que les pueden interesar si es que quieren disfrutar este juego en la Series X. Cabe mencionar que me tardé un poquito en sacar este video porque se me atravesaron otros juegos y porque en el canal principalmente la prioridad es Series S, por lo menos de momento. Tal vez si en un futuro llega mucha más gente que le interese la Series X, pues ya le daremos la misma prioridad, pero bueno. Lo primero es que deben de conocer el almacenamiento de este juego, que tiene un peso de aproximadamente 32 GB, que la verdad no se me hace un juego tan pesado. Ahora bien, antes de hablarles de rendimiento y de FPS, quiero mencionarles el estilo gráfico, la calidad gráfica que nos ofrece este juego, donde en lo personal no jugué mucho el Need for Speed Heat, el anterior a este, sí lo llegué a probar, pero en lo personal me da la impresión de que realmente no ha evolucionado de forma significativa en comparación al último juego, hablando gráficamente, y sobre todo cuando se supone que este es un juego exclusivo de esta nueva generación de consolas, donde se podría explotar un poco más el apartado gráfico. Entonces en general no nos vamos a encontrar un juego demasiado realista como por ejemplo Forza Horizon 5, sino que de cierta forma digamos que nos encontramos con un juego de estilo arcade, donde lo bastante curioso que hicieron es implementar personajes con estilo cartoon, con estilo anime, y debido a esto yo creo que no quisieron enfocarse en unos gráficos más realistas. Ahora bien, en lo personal no me parece nada mal este estilo que le quisieron dar al juego, un poco diferente a lo que hemos visto en juegos de carreras, pero yo sí hubiera preferido un juego tal vez con un estilo mucho más realista, incluso un poco más al estilo de Need for Speed del año 2016, pero obviamente aquí ya dependerá de gustos. Eso sí, independientemente del estilo gráfico del juego, la jugabilidad me ha parecido interesante. Como les debo repetir, no soy un muy gran fanático de la saga Need for Speed, no me he jugado todos los juegos que han salido recientemente, pero después de estar jugando unas cuantas horas me ha dejado bastante enganchado, ya que lo que han hecho ahora es implementar una mecánica donde puedes correr durante el día o puedes correr durante la noche. Esto a lo largo de una semana, donde al final de esa semana te encontrarás con un reto más grande. Que bueno, a mí como jugador casual de la saga Need for Speed pues me pareció bastante interesante. Sin embargo, si es que ustedes ya son un poco más veteranos de esta saga, probablemente no les parezca demasiado innovador, pero al final es un ligero cambio en comparación a los anteriores. En cuanto a la conducción, pues la verdad es que no se siente nada mal. Eso sí, en lo personal al principio me costó un poco acostumbrarme a la jugabilidad. A veces pueden ser como que muy torpes los carros, pero si mueves una que otra configuración de los ajustes del carro, es probable que sea mucho más fácil controlarlo. En fin, probablemente yo no sea la persona más indicada para hablarles acerca de qué tal está el juego. Simplemente en este caso les estoy dando mis primeras impresiones. Sin embargo, hay algunos detalles que no me han terminado de encantar de este juego. Uno de estos es la organización de la historia y la organización de los diálogos. Y creo que esto tiene que ver porque muchas veces los personajes te están hable y hable todo el rato mientras estás conduciendo, y a lo mejor en ese momento te puedes perder un poco, pero sobre todo porque también en ciertos momentos se cortan esos diálogos cuando digamos llegas a una carrera o llegas al garage. Y otro detalle que no me ha gustado, que parece que no soy el único que comenta esto, es que digamos de cierta forma la economía del juego está muy en nuestra contra, porque al ganar carreras te dan realmente poco dinero y con ese dinero no te alcanza para mucho. Tienes que hacer bastantes carreras y algunas digamos de cierta forma bastante repetitivas, pero al final realmente no consigues demasiado para poder mejorar tu coche o cosas por el estilo. Pero bueno, como les voy a repetir, estas son mis primeras impresiones y probablemente yo no sea la mejor persona para hablarles acerca de estos temas, pero quería mencionárselos porque hay algunos en los comentarios que me dicen que dé mis primeras impresiones y que les hable un poco más sobre el juego. Eso sí, como les vuelvo a repetir, en lo personal me ha enganchado bastante, aunque probablemente no estemos ante el mejor Need for Speed que hayan sacado hasta el momento. Ahora bien, ya hablando de rendimiento, en este caso nos encontramos con un muy buen rendimiento, aunque con ciertos detallitos que tal vez se pueden arreglar con futuras actualizaciones. Y es que bueno, para empezar estamos hablando de que en la Series X el juego se estaría ejecutando a una resolución de 4K, es decir 2160p, el cual según mi conteo de píxeles parece que estamos hablando de una resolución dinámica y reconstruida, donde la resolución dinámica parece que puede llegar a bajar realmente poco,
de ese 2160p parece que normalmente suele bajar hasta 2016p, que es prácticamente nada. Así que en todo momento el juego se va a ver bastante pero bastante bien. Sin embargo, debido a la reconstrucción de imagen, nos podemos encontrar con algunos detallitos, como que los bordes de sierra pueden ser a veces ligeramente notorios, o a veces también nos podremos encontrar con artifacts en ciertos reflejos o en ciertas superficies. Estos detalles que les menciono no son súper notorios, no es como que el juego se va a ver súper mal, sino que sí en ciertos momentos se puede llegar a notar esos ligeros defectos. Además de que esto que les voy a mencionar ya no tiene que ver con la resolución, pero en lo que he estado probando el juego me he podido encontrar con un poco de popping en ciertos momentos. Hay ciertas texturas que rápidamente cambian su resolución a una calidad más alta, o cuando vas conduciendo hay algunas texturas que se van generando no muy lejos de nuestra vista, por así decirlo, que al final les vuelvo a repetir que son detalles mínimos, pero en ese sentido yo creo que hubieran podido mejorar en este aspecto, debido a que estamos hablando de un juego exclusivo de esta generación. Ahora bien, si ya pasamos a lo que son los FPS, pues en este caso nos vamos a encontrar con una buena estabilidad, pero no perfecta. ¿A qué me refiero? Pues bueno, antes que nada quiero mencionarles que este juego solamente viene con un modo por defecto a 60 FPS, no contamos con modo 30 o modo 120 FPS ni nada por el estilo, únicamente contamos con 60, donde normalmente jugando, conduciendo por la carretera, conduciendo por el mapa, de manera solitaria por así decirlo, el juego se mantiene bastante estable. En ese sentido realmente no hay ningún problema. Donde hay detallitos en los FPS es cuando por ejemplo nos metemos a una carrera con varios competidores, y es que por ciertos momentos podremos notar algunas ligeras caídas. No estamos hablando de que el juego se frisee por completo o llegue a bajar hasta 3 FPS ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de unas caídas parece ser que de hasta 52-53 FPS, pero se recupera bastante rápido a los 60. Entonces esto significa que por ciertos momentos, como les debo repetir, principalmente en ciertas carreras, vamos a notar como que unos ligeros saltos en la imagen. Sin embargo, me parece que si dejan activado el desenfoque de movimiento en los ajustes gráficos del juego, este efecto de caída puede pasar un poco más desapercibido, e incluso si no son tan perceptivos es probable que ni siquiera lo noten. Pero al final, hablando de resolución y de FPS, pues lo van a poder disfrutar prácticamente sin ningún problema en esta consola. Sin embargo, yo creo que si aplican una resolución un poco más dinámica, que como les mencionaba realmente no llega a bajar mucho, pero si hacen que llegue a bajar un poquito más, es probable que ciertos detallitos que les mencioné en este video se arreglen, como principalmente el de las caídas de FPS, pero de momento no está nada mal. Pero en fin, ya por último, una gran ventaja que tenemos con este juego, Need for Speed Unbound, es que si cuentan por ejemplo con EA Play o si cuentan con Game Pass Ultimate, pueden acceder a una prueba de 10 horas. Con esas 10 horas ustedes pueden probar el juego por su propia cuenta y pueden decidir si es que vale la pena o no vale la pena el juego para ustedes. Y por último, como les vuelvo a mencionar, me ha gustado el juego, me ha parecido entretenido, pero obviamente no hay que venir con la mentalidad de que vamos a estar ante un juego similar, por ejemplo Forza Horizon 5, o por ejemplo tampoco hay que pensar que nos vamos a encontrar con un juego clásico de Need for Speed. Me parece que al final Need for Speed tiene su esencia, tiene lo suyo, pero también tiene sus detalles que no lo hacen perfecto. En fin, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido. Y también, si es que quieren apoyar para seguir trayendo más videos, pueden convertirse en miembros del canal o pueden dejar su super gracias, que es una donación, y todo eso lo encontrarán aquí abajo del video. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.